buenos días. Antes de iniciar la presentación quisiera agradecer a la Cámara Nacional de Acuicultura y a cada uno de ustedes por hacerse presentes en esta presentación. El día de hoy vamos a hablar acerca de las estrategias productivas en época del fenómeno del Niño. Mi nombre es René Sevillanos, soy gerente de Asesoría Técnica Nacional en Nicovita y Silvana Riofrío es líder técnica en Nicovita. Quisiera mostrarles una primera imagen para que ustedes vean cuál era la fotografía que teníamos en 1997, cuando se presentó uno de los fenómenos del Niño más fuertes que hemos podido atravesar en el sector de la acuicultura. En 1997 vemos una imagen en la que una masa de agua caliente se acerca hacia la costa ecuatoriana y peruana, por tema de fenómeno del Niño. Este fenómeno del Niño es una anomalía en la cual se ve un incremento de la temperatura de las masas de agua superficiales del mar, en la que sube la temperatura aproximadamente entre 3 y 4 grados a diferencia de otros años. Vamos a ver a continuación una imagen del 2022 en la cual podemos ver colores totalmente diferentes. En este caso vemos un color celeste que nos indica una temperatura bastante baja. ¿Cuál es la diferencia principal entre la imagen anterior y esta imagen? Es de que el año 2022 tuvimos presencia de una niña. En presencia de una niña más bien tenemos un declive o una reducción de la temperatura y vamos a ver a continuación cuáles eran las temperaturas que se llegan a alcanzar. Finalmente, muestro una imagen del 2023. En esta imagen del 2023 lo que podemos ver es que hay mucha similitud con la imagen que veíamos de 1997. Es decir, ya tenemos una confirmación del fenómeno del Niño y vemos cuáles son las características. Estas dos imágenes fueron tomadas la primera semana de julio del 2022 y la primera semana de julio del 2023. Vemos una diferencia sumamente marcada. Tenemos un fenómeno de la Niña donde se presentaban temperaturas de 23 grados, mientras que actualmente estamos trabajando con aproximadamente 28 grados. En condiciones normales deberíamos estar aproximadamente entre 24 a 25 grados centígrados, pero no deberíamos estar alcanzando estas temperaturas tan altas. Quisiera explicarles muy brevemente a qué se debe la anomalía del fenómeno del Niño y cuáles son las consecuencias que esto genera en el ambiente. Yo sé que todos acá presentes han escuchado hablar acerca del fenómeno del Niño y de repente quiero dar un breve resumen de por qué se genera este fenómeno. En sí, lo que vemos acá son las masas de agua caliente que se van desplazando debido al empuje de los vientos alisios, desplazando estas masas de agua caliente hacia la zona de Australia. Esta es una condición normal. Cuando nosotros tenemos un fenómeno del Niño, lo que sucede es un debilitamiento de estos vientos alisios, con lo cual estas masas de agua caliente no pueden trasladarse tal cual se hace en condiciones normales. Por tanto, queda la masa de agua caliente muy cercana o pegada a la costa ecuatoriana y peruana. ¿Qué es lo que genera esto? Ya lo hemos visto, nos genera altas temperaturas ambientales, altas temperaturas en las aguas oceánicas, lluvias persistentes y tormentas tropicales. En base a esto, quiero darle el paso a Silvana para que nos pueda conversar un poco acerca de cuáles son las características que se dan en el cultivo de camarón bajo el fenómeno del Niño. Gracias, René. Buenos días con todos. ¿Qué se nos viene a la mente cuando conversamos sobre afectaciones en un fenómeno del Niño? Creo que muchos de nosotros en algún momento comenzamos a analizar desde la parte productiva de nuestro campo y a decir desde qué punto yo debería de cuidar mi actividad económica. Y para eso nos vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el fenómeno del Niño en el cultivo del camarón? Una de las principales afectaciones viene de la mano con el mayor consumo de alimento. Y este mayor consumo de alimento está relacionado a que el metabolismo del camarón se acelera.
y esto puede impactar su factor de conversión. Sí, el factor de conversión es uno de los principales rubros que nosotros deberíamos de cuidar. Y ahí, ¿qué deberíamos de considerar? Tenemos ahora más que nunca tomar en consideración estos métodos de control de alimento. Si nosotros no controlamos adecuadamente el alimento, adicional de impactar su factor de conversión, lo que va a ocasionar es que usted va a presentar un desequilibrio ambiental por esta carga orgánica que le va a incrementar al medio. Por otro lado, nosotros sabemos que el agua disminuye, en el agua disminuye la capacidad de retener oxígeno. ¿Y qué pasa con el oxígeno? El oxígeno es el principal parámetro para el desarrollo y crecimiento del camarón. Claro, nosotros decimos, yo tengo oxígenos adecuados para poder llevar a cabo mi cultivo, pero ¿son realmente los oxígenos que yo requiero para tener un buen crecimiento y una buena conversión? ¿Qué sucede si yo no cuido de este oxígeno? Voy a tener diversas afectaciones, como problemas en la salud del camarón, y si estas fluctuaciones son muy bruscas, lo que va a suceder es que con todas las acciones desde el desequilibrio ambiental que usted tiene, estos problemas sanitarios se vean mucho más reflejados en su cultivo. Por ende, viene la parte que menos nos gusta, topar nuestra actividad económica. Y es así. Entonces, otro de los puntos importantes es que incrementa la cantidad de materia orgánica dentro del cultivo. Y es ahí cuando usted debe de tomar la decisión qué estrategia de biorremediación va a realizar bajo estas condiciones del fenómeno del Niño. No podemos mantener la misma estrategia de biorremediación a bajas temperaturas que a altas temperaturas como las estamos presentando en este momento. Por otro lado, volvemos al tema del equilibrio ambiental. Si nosotros no controlamos este equilibrio ambiental, lo que vamos a tener es un impacto directamente en enfermedades bacterianas. ¿Cuáles son las principales enfermedades bacterianas que en este momento están teniendo fuertes rebrotes? Son la vibriosis y la NHP. Sí, con características muy similares, pero de gran impacto a pérdida de camarón, sobrevivencia y por ende un incremento en el factor de conversión. A la hora de hablar de un fenómeno del Niño, también hablamos de posibles eventos de precipitaciones. Y estos eventos de precipitaciones lo que pueden ocasionar es que exista afectación en los parámetros físico-químicos del agua. ¿En qué tipo de parámetros? A nivel de iones y a nivel de alcalinidad. Con todo esto que hemos revisado brevemente, existen diferentes áreas que se pueden ver afectadas y ahora con René lo que vamos a presentar es 3 tipos de afectaciones principalmente. Desde la parte logística, desde la parte productiva y desde la parte de salud. ¿Qué se nos viene a la mente cuando nosotros observamos las siguientes imágenes? Creo que muchos de ustedes han tenido que pasar en algún momento por un tipo de situación como estas. Y si no lo ha pasado, realmente es la oportunidad en este momento de prevenir para evitar presentar este tipo de afectaciones dentro de nuestro cultivo. Si bien es cierto, este tipo de afectaciones probablemente no las tenemos en consideración y son una de las más importantes. ¿Por qué? Porque la inversión que conlleva arreglar algo, arreglar un problema, es mucho mayor que prevenirlo. ¿Y qué deberíamos de empezar a hacer? Deberíamos de empezar a realizar primeramente un análisis de las fortalezas y oportunidades que existen en sus campos. Cada campo tiene muchas fortalezas, pero asimismo tiene muchas oportunidades. ¿Y en qué deberíamos de comenzar a evaluar? Probablemente en reforzar techos y bodegas de almacenamiento, mantenimiento y reparación de muelles. Un punto súper importante es la limpieza de los reservorios. Si usted tiene problemas o podría tener posibles problemas para poder ingresar a su finca, probablemente debería de realizar
trabajos a nivel de lastrados de vías, pero ¿qué es lo que más nos podría impactar? Y está como último punto, y de hecho creo que ustedes consideran que es uno de los más importantes, el fortalecimiento de muros y compuertas. ¿Cuánto me podría costar un metro cúbico para fortalecer este tipo de muros? Realmente hay muchas referencias a nivel de mercado. Una referencia es entre 60 a 80 dólares el metro cúbico. Si usted tiene otra, está muy bien. Sin embargo, aquí lo importante es que lleven y saquen sus propios cálculos sobre la inversión y la cantidad que yo debería requerir para poder reparar la cantidad de metros cúbicos de mi finca. ¿Qué sucede? Si yo no reparo en este momento, no prevengo, no trabajo, ante este fenómeno del niño, nosotros podríamos tener pérdidas económicas mayores. Y un punto muy importante aquí, y creo que todos están de acuerdo conmigo, en este momento, cuando no hay una problemática, los costos a nivel de mercado son regulares, son normales, pero cuando existe un requerimiento fuerte a nivel de mercado, porque si bien es cierto estamos en una actividad acuícola que es muy demandante, pero existen otro tipo de actividades en el medio que también están pasando y atravesando las mismas situaciones como nosotros. Entonces, al existir estos requerimientos fuertes a nivel del mercado, el costo que puede ocasionar trabajar en este tipo de situaciones va a ser mucho mayor. Sí, gracias Silvana. Efectivamente, en la parte productiva deberíamos de enfocarnos en dos impactos. Considero yo que los principales impactos van a ser el factor de conversión y el crecimiento. Si bien es cierto, podemos tener muchos otros impactos, a lo que nosotros nos tenemos que enfocar es a mitigar o evitar los impactos económicos finalmente. Entonces vamos a empezar con el factor de conversión alimenticia. En el factor de conversión alimenticia vamos a ver 3 estrategias. Dentro de estas 3 estrategias quisiera hacerles 3 preguntas. 1. ¿Cuál es el mejor método de control de consumo a utilizar en una camaronera? 2. ¿Qué ajustes debemos hacer en la alimentación automática para que pueda tener un óptimo crecimiento y reducir el desperdicio de alimento en el fondo de la piscina? Y 3. ¿Qué controles adicionales deberíamos implementar? ¿Qué controles adicionales deberíamos implementar? Me refiero a cómo deberíamos de controlar nuestros datos productivos. Vamos a empezar con los métodos de control. La primera sugerencia es de que trabajemos 2 métodos de control. El primer método de control referido es el triángulo de arrastre. En este, si bien es cierto, tiene una parte cuantitativa que es la cantidad de alimento que podríamos sacar. También tiene una parte cualitativa que considera el estado del suelo, considera los camarones muertos y considera tal vez la muda que encontremos en el fondo de la piscina. En el caso de los platos muestreadores, lo que vamos a hacer es darle un enfoque mucho más cuantitativo, porque al nosotros saber cuál es la cantidad exacta de muestra que estamos colocando en el plato y darle un tiempo determinado según las condiciones y temperatura que tenga el medio en ese momento, vamos a poder determinar un porcentaje de sobra, y bajo ese porcentaje de sobra lo que vamos a hacer es determinar si subimos, bajamos o mantenemos la dosis de alimentación. Como segundo punto está el tema de los ajustes en alimentación automática, que si bien es cierto, estoy mencionando alimentación automática, también es válido y aplicable para la alimentación al voleo. ¿Por qué lo digo? La idea es poder generar ventanas de alimentación y techos de alimentación. Las ventanas de alimentación se generan mediante las curvas de temperatura y oxígeno que vemos acá. La idea es poder determinar cuáles son las horas del día en las que tenemos las mejores condiciones para la alimentación y para el desarrollo del camarón. En este caso, estamos viendo una curva de temperatura, oxígeno y saturación que a su vez genera una curva de alimentación o de porcentajes a entregar hora a hora. ¿Por qué mencioné de que podemos trabajarlo tanto para alimentación automática como para voleo? Porque si bien es cierto, acá estamos haciendo una división hora a hora de la alimentación, también podemos generar bloques de acuerdo al número de dosis que estemos entregando en el voleo. Por otro lado, generar techos de alimentación. La generación de techos de alimentación es súper importante, sobre todo en
alimentación automática, considerando que al tener un mayor espacio, un mayor tiempo de alimentación, podemos topar con horarios en los que puedan existir temperaturas por encima de 31, 32 grados, en donde el camarón sabemos que va a consumir el alimento, pero no necesariamente lo va a asimilar y finalmente esto puede irse hacia el fondo generando materia orgánica. Entonces, súper importante también generar esos techos de alimentación. Finalmente, los controles adicionales, y acá quiero enfocarme principalmente en los prepesos, los pesos entre semana. Si bien es cierto, la industria ha ido migrando y ha ido implementando estos prepesos y estos pesos entre semana para poder tener cierta prevención y cierto control preventivo en la alimentación, hay algunas fincas en donde todavía no se aplica. Considero que es muy importante, con el equipo hemos podido hacer revisiones tanto de salud como de evaluación de crecimiento para poder determinar si es que estamos sub o sobrealimentando y no esperar hasta el final de la semana, sino que a media semana nosotros ya tenemos una referencia para poder hacer ciertos ajustes de alimentación. Y por otro lado, todo esto tiene que ser registrado y como recomendación tenerlo en un dashboard que pueda mostrar en resumen cuáles son los datos de la camaronera para poder tomar decisiones ágiles. El otro punto crítico del que quería conversarles es el crecimiento. En el caso del crecimiento hay dos puntos que quisiera tocar. El primero son los pesos de transferencia y el segundo son las consideraciones y controles de biomasa. Vamos a hablar un poco acerca de las capacidades de carga y cómo pueden impactar en los crecimientos de nuestro cultivo. Como primer punto, quisiera mostrarles información referente a datos productivos del oro entre el 2022 y el 2023 para época de calor, en donde vemos distintas tallas de transferencia o pesos de transferencia con su respectivo costo por millar. En este caso lo que vemos es de que, si bien es cierto, hay un incremento del costo por millar entre cada una de las tallas o pesos de transferencia, esto se va a ver también reflejado en un mejor crecimiento compensatorio al momento de estar en la etapa de engorde. Entonces, ese 28% más de crecimiento impacta directamente en las utilidades y en la reducción del costo libra. De la evaluación que pudimos hacer, no quiero ser tan puntual, quisiera dar un rango, pero el rango y la recomendación que quisiéramos dar es de que siempre trabajemos por encima de 0.5 gramos como peso de transferencia. Por otro lado, están las capacidades de carga y el cálculo adecuado de aireación. En una presentación el año pasado, recuerdo que yo les mencionaba acerca de la cantidad de HPs que tiene cada una de las piscinas, nos da el enfoque de cuánta biomasa podemos cargar en la piscina. En este caso, refuerzo esto, pero ahora con un cálculo adicional. Este cálculo adicional debería ser enfocado a determinar cuáles son las partes de la piscina que estarían consumiendo mayor cantidad de oxígeno. Si bien es cierto, acá vemos un camarón con una respiración promedio de 0.5 miligramos de oxígeno por hora por gramo, sabemos de que la relación entre el consumo y la talla es inversamente proporcional. Conforme va creciendo el camarón, va respirando menos, pero pongamos un dato general. Esto representa aproximadamente entre 10 y 15% de la respiración de la piscina. La respiración de la piscina no está dada principalmente por el camarón. Quien genera mayor respiración, y lo hemos escuchado en charlas previas, es el agua y el suelo. En este caso, el agua depende del conteo de algas. Es importantísimo que tengamos un registro de conteo de algas para poder tomar decisiones sobre esto, y la materia orgánica, de la cual también vamos a hablar un poco más adelante. En base a esto determinamos la capacidad de carga y también podemos determinar cuál es la cantidad de aireadores que necesitamos. Para poder determinar la cantidad de aireadores que nosotros necesitamos, es importante ver las consideraciones o las especificaciones de los aireadores comerciales. En este caso, todos los aireadores comerciales reportan una tasa de transferencia de oxígeno, reportan una eficiencia energética, y en base a esta información nosotros podemos hacer ese cálculo. Por otro lado, ya teniendo la capacidad de carga
y evaluando si es que tenemos que colocar o no aireadores, lo que vamos a hacer es determinar cuál es la cantidad y en qué momento exacto nosotros deberíamos generar los raleos. Acá hay un cálculo bastante sencillo que se puede hacer en Excel, en donde nosotros podemos ver o ingresar ciertos datos, tales como el peso, la biomasa actual, la capacidad de carga que pudimos determinar previamente, y en base a eso poder determinar cuál es la cantidad adecuada a ralear. ¿Y por qué la cantidad adecuada? Porque nosotros, al tener una biomasa muy grande, lo que podemos hacer es esperar hasta la cosecha y posiblemente también esperar a que muera parte del camarón, o hacer ciertas estrategias en las que podamos hacer 1 o 2 raleos, dependiendo del peso y la biomasa que determinemos, para poder tener esa utilidad y evitar perder ese camarón. ¿Cuáles son las características adicionales que debemos considerar en caso de que o no tengamos la capacidad de carga o tengamos dudas de la cantidad de animales que tenemos en la piscina? Deberían ser estas. Son 2 grupos o 2 bloques. Uno, la parte productiva, son alertas de las tendencias de crecimiento, si vemos una reducción en la tendencia de crecimiento, alertas en los niveles de oxígeno, presencia de mortalidad, y por otro lado, las alertas comerciales. En este caso, tenemos que tener muy en cuenta ahora, con los precios que se tienen, el tema de los precios y pesos comerciales de camarón, pedidos específicos de planta, tal vez una estrategia productiva muy específica que estemos manejando, y la logística de raleo. ¿A qué me refiero con logística de raleo? Nosotros no podríamos darnos el atrevimiento de ralear 100 o 150 libras por hectárea, porque tal vez esto no pague la logística. Así que es importante también considerar la logística de raleo. Con esto quisiera darle pase a Silvana para que nos cuente acerca de la parte de salud. ¿Cuáles son los principales impactos de salud en una época de fenómeno del Niño? Probablemente pueden ser muchos, y ustedes lo conocen. Sin embargo, el día de hoy queremos hablar específicamente de 2, de materia orgánica y de calidad de agua. Enfermedades también se presentan, sí, pero es algo que ustedes lo vienen manejando muy bien a lo largo del tiempo, y sabemos que las principales enfermedades que se presentan es una vibriosis y una NHP, y que sus respectivos tratamientos deberían de realizarlo mediante diagnósticos definitivos. Un análisis microbiológico para una vibriosis y un análisis de PCR para una NHP. Ahora sí, vamos a conversar un poco más sobre materia orgánica. ¿Cuáles son los análisis de diagnóstico a realizar? Todos aquí en algún momento trabajamos muy fuerte con materia orgánica, y sí, pero ¿cuándo yo debería realizar un análisis de materia orgánica? Deberíamos realizar un análisis de materia orgánica al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque con estas consideraciones usted puede tomar decisiones dentro de su cultivo. ¿Cuáles son los principales parámetros que deberíamos monitorear? Es determinar el porcentaje de materia orgánica, definir la relación carbono-nitrógeno, pH del suelo, que ya lo hacemos, pero también deberíamos de revisar un análisis microbiológico. ¿Por qué un análisis microbiológico? ¿Cuál es el comportamiento de nuestro camarón? Nuestro camarón es bentónico, y si nosotros no cuidamos la microbiota del medio, lo que va a suceder es que viene de la mano de un desequilibrio ambiental y por ende enfermedades bacterianas. Ahora, cuando hablamos de un análisis microbiológico a nivel general, nosotros deberíamos mantener cargas con exponencia a la 4. Sí, a nivel general. Conversamos mucho a veces de colonias amarillas, colonias verdes, pero sabemos que ambas traen impacto a nivel del cultivo, y la exponencia manejable no debería ser superior a la 4. Ahora, ¿cuáles son estos valores referenciales que nosotros deberíamos de manejar? Ya lo sabemos, niveles de materia orgánica entre 2.5%, pHs neutros y relación carbono-nitrógeno 12:1. ¿Por qué es importante determinar y conocer estos parámetros claves de su cultivo? Y con eso vamos a responder la siguiente pregunta, porque eso viene de la mano de cómo saber qué biorremediador usar.
Para usted determinar qué biorremediador usar, usted tiene que definir primeramente cuál es el problema de su cultivo. Existen muchas bacterias y muchas bacterias que realizan funciones específicas. Por ejemplo, degradación de materia orgánica, Bacillus. Tenemos degradación, oxidación de sulfuros, Paracoccus, y inhibición de patógenos. Dependiendo cuál es el impacto mayor de su cultivo, usted debe de definir con qué bacteria va a trabajar. Ahora, existen características claves. ¿Cuáles son estas características claves? Fuerzas enzimáticas. Diferentes tipos de cepas producen fuerzas enzimáticas específicas. Y si usted conoce cuál es su problema, puede trabajar identificando estas fuerzas enzimáticas que usted requiere para realizar un tratamiento dentro de su cultivo. Por otro lado, debemos de definir y conocer cuáles son estos parámetros claves o parámetros mínimos que su bacteria que usted está utilizando requiere para que se potencialice dentro del medio. Niveles de oxígeno, salinidad, otros parámetros. Claro, usted ya identificó y llegó a la conclusión que uno de sus fuertes problemas en este momento con altas temperaturas es un tema de carga bacteriana fuerte y usted requiere trabajar a nivel de inhibición de patógenos. Y ahí viene la parte de no realizarlo o no utilizar una bacteria porque finalmente yo considero que es muy buena. Sí, es muy buena bajo las condiciones adecuadas del medio. ¿Qué debería yo realizar ahí? Usted podría trabajar con desafíos bacterianos. Y estos desafíos bacterianos con bacterias de su medio podría identificar qué tan potentes son para poder trabajar sobre esta inhibición de patógenos. Ahora, si trabajo con desafíos bacterianos, lo que yo puedo considerar es el halo de inhibición. Si su halo es superior a 24 milímetros, eso significa que es una bacteria muy fuerte y que sí, efectivamente, contrarresta este efecto bacteriano. Sin embargo, si el halo es menor a 5 milímetros, es una bacteria que no tendría un efecto mayor bajo las condiciones de su cultivo. ¿Qué otras características yo debería de conocer para poder tomar una decisión? Yo debería de conocer cuál es el ciclo de vida exponencial de la bacteria que yo estoy utilizando. Ustedes tienen que haber realizado diferentes análisis de diferentes bacterias que ustedes utilizan. ¿Y qué es importante definir aquí? Hay bacterias que trabajan muy bien entre 24, 36, 48 horas. Si usted logra identificar cuál es la mejor exponencia de su bacteria, puede sacar el mejor potencial de ella. Entonces, ¿cómo ser eficientes en el uso del biorremediador? Regresamos nuevamente a la parte inicial, y esa parte inicial es: si yo conozco que mi piscina tiene niveles de materia orgánica superiores a 2.5% y que yo estoy trabajando con densidades fuertes, yo no voy a trabajar con dosis de mantenimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que voy a hacer es que estos niveles de materia orgánica se sigan incrementando dentro de mi cultivo y comience a presentar este desequilibrio ambiental que trae como consecuencia mortalidades, pérdida de organismos y afectación en mi productividad. Ahora, yo tengo que ser bastante cuidadoso en determinar la frecuencia de aplicación de la bacteria. Porque si nosotros estamos cambiando la estrategia de mi cultivo, asimismo debemos de cambiar la estrategia de aplicaciones de la bacteria. Y ahí le doy el paso a René porque nos quiere comentar algo. Sí, sobre lo que menciona Silvana, a mí me gustaría resaltar algo. Lo que vemos en esta imagen es efectivamente que a una mayor cantidad de alimento, por ende una mayor biomasa, se puede generar una mayor cantidad de materia orgánica. Y esa mayor cantidad de materia orgánica requiere también una mayor cantidad de bacteria en el medio. Entonces, es muy importante que nosotros generemos una relación proporcional entre la cantidad o dosis de bacteria que se está aplicando en el medio con la materia orgánica y con la biomasa y alimento que estamos entregando. Resumiendo un poco esto que te menciono, Silvana, la idea es de que si nosotros pudiéramos prácticamente aplicar la bacteria junto al alimento o en los mismos momentos en los que se alimenta, sería genial. ¿Y por qué no imaginar que podemos biorremediar al mismo tiempo que alimentamos? Dale, Silvana. Otra de las afectaciones
que se puede presentar con esta época de altas temperaturas de un fenómeno del Niño es que existan precipitaciones. Si bien es cierto, no es algo que pueda suceder, pero es algo que nosotros podemos prever y tomar acciones bajo estas circunstancias. ¿Qué podría pasar? Variación de salinidad, balance iónico y alcalinidad. Y cuando entramos a variación de salinidad, muchos de nosotros ya tenemos o ya tenemos claro cuál es el parámetro de salinidad que está en nuestro cultivo. Y está bien, pero siempre deberíamos de monitorearlo a la hora de realizar un requerimiento de larva. Porque bajo escenarios de precipitaciones, lo que sucede es que esta salinidad sí se va a modificar. ¿Y qué puede suceder? Puede existir un estrés osmótico. Cuando existe un estrés osmótico, a menor salinidad empiezan a existir problemas de hinchazón celular y desequilibrio iónico. Y a mayor salinidad, los camarones pueden perder agua rápidamente y deshidratarse. ¿Qué sucede esto? Esto sucede cuando usted adquiere su larva y la lleva hacia el cultivo. ¿Por qué no sucede esto cuando sus organismos que están ya en el medio tienen estas variaciones de salinidad? Porque ellos logran ir poco a poco osmorregulándose. No es lo mismo que cuando nosotros podamos traer desde el laboratorio con variación de 4 a 5 partes. Entonces, señores, debemos de monitorear cuando hacemos el requerimiento de larva y cuando hacemos la recepción de larva. Siempre tenemos que monitorear. Por otro lado, podríamos tener problemas a nivel de iones. Todos aquí creo que sabemos, y es un tema muy importante, el tema de los iones dentro del cultivo. ¿Qué puede suceder? Puede existir alteración en la proporción de iones presente, tanto en el agua como en los fluidos extracelulares. ¿Cuáles son los principales iones? Calcio, magnesio, potasio y sodio. ¿Y por qué es importante cada uno de estos iones? El calcio sirve para la formación y fortaleza del exoesqueleto, regulación osmótica y activación enzimática. Está ligado con un tema de crecimiento. El magnesio, síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, función muscular y nerviosa y activación enzimática. Crecimiento, sobrevivencia. Y el sodio y el potasio forman una bomba sodio-potasio, lo cual cumplen diferentes funciones, como mantener el potencial de la membrana de las células de los camarones, el mantenimiento de este equilibrio iónico, y también estos forman gradientes de sodio y potasio que a su vez cumplen otras funciones, como cuáles, como absorción de nutrientes, regulación de pH y transmisión de señales eléctricas. Entonces, tanto el calcio, el magnesio y el potasio son iones importantes y fundamentales para el desarrollo y crecimiento del camarón. Pero ¿cómo deberíamos de monitorear o determinar si en realidad tenemos o no tenemos una deficiencia de estos iones? Creo que muchos de ustedes realizan evaluaciones a nivel de agua. ¿Y cuáles son estos factores que deberíamos de considerar en agua para una parte de salinidad? ¿Ya? Calcio 11.6 miligramos por litro, magnesio 39.1 miligramos por litro y potasio 10.7 miligramos por litro. Si usted estos valores referenciales a nivel de agua los lleva a la salinidad de su cultivo, podría tener un análisis referencial de que si existe o no existe un desbalance de estos iones. ¿Son importantes estos iones? Sí. Pero ¿qué es más importante? Que nosotros deberíamos de realizar análisis para determinar si requiero o no requiero compensar estos iones. ¿Cuánto me puede impactar un análisis de determinación de estos iones? Probablemente menos a 10, 15 dólares. Sin embargo, usted toma una decisión asertiva dentro de su cultivo. Porque si bien es cierto, aquí podemos determinar puntos estratégicos de medición. No necesariamente vamos a realizar la evaluación en cada una de las piscinas del cultivo. No, deberíamos de tomar puntos estratégicos de medición, como ingreso de agua, reservorio y probablemente piscinas puntuales por zonas de su cultivo. ¿Qué debemos de considerar a la hora de definir cómo compensar? No existe la compensación ideal,
porque este tipo de compensación usted la va a manejar dependiendo a su tipo de cultivo, a los costos del tratamiento y a la eficiencia del tratamiento. Con base a esto, usted puede definir de qué forma va a trabajar. He visto muchos productores que lo realizan a nivel de suelo, otros en agua, otros en alimentos. Y sí, está bien, lo importante es que estos tengan las consideraciones adecuadas para que la compensación sea correcta y sea costo eficiente. Por otro lado, otro de los puntos que se pueden presentar con estas precipitaciones en un posible fenómeno del Niño es que existan problemas de alcalinidad. Todos sabemos que la alcalinidad son las concentraciones de iones de carbonato y bicarbonato en el agua. Sí, pero ¿cómo me puede afectar esta alcalinidad? A altas precipitaciones, lo que hace es que esta alcalinidad baje su contenido en el agua y por ende puede existir un estrés a nivel del animal. Y este estrés ustedes saben que puede venir de la mano con un problema de mancha blanca. Y aquí algunos de ustedes probablemente me puedan dar la razón, que en este momento han existido fincas que a pesar de tener temperaturas elevadas, han existido brotes de mancha blanca. Y es justamente porque este parámetro se ha modificado. Entonces, ¿qué deberíamos de realizar en este momento? Lo que nosotros deberíamos de realizar es controlar este parámetro y no realizar aplicaciones de hidróxido de calcio como un protocolo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que requerimos es determinar si realmente yo tengo una deficiencia de este parámetro para poder compensarlo. Y esto lo que va a hacer es que me va a ayudar a optimizar las aplicaciones de hidróxido y por ende el impacto del análisis de costos no es tan fuerte. Ahora, si tomamos como valores referenciales, entre salinidades mayores a 15 ppt son valores referenciales y eso sí, entre 135 a 150 miligramos por litro. Y en salinidades menores a 15 partes, entre 150 a 180 miligramos por litro. Esto es importante a la hora de usted considerar y definir el tratamiento a realizar. Solo para finalizar y darle paso a René para las consideraciones finales, lo importante es realizar un análisis previo para tomar la decisión si requiere o no requiere realizar un tratamiento. Ahora sí, le doy el paso a René para las consideraciones finales. Gracias, Silvana. Acá simplemente resumir de manera muy breve lo que hemos podido conversar en esta sesión. Primero, importantísimo el refuerzo de la infraestructura de nuestra camaronera. Segundo, en la parte productiva, generar un doble método de control nos va a dar mayor seguridad para poder saber que estamos alimentando la cantidad correcta. Los pesos de transferencia deberíamos empujar un máximo crecimiento compensatorio mediante un mayor peso de transferencia entre 0,5 y 1 gramo aproximadamente. Tener claridad total en las curvas y perfiles de temperatura y oxígeno para poder determinar en qué momento es el más adecuado para poder alimentar a nuestro camarón. Entre los pesos entre semana para poder hacer correcciones y poder conocer si es que estamos sub o sobrealimentando. En la parte de salud, conocer y saber de que la bacteria es directamente proporcional a la cantidad de alimento y a la biomasa que se tiene en el medio. Es decir, la sugerencia es, veamos si estamos incrementando biomasas, también deberíamos incrementar esa cantidad de bacteria aplicada. Enfocar mucho los esfuerzos de monitoreo de parámetros pre y post siembra y finalmente realizar un diagnóstico definitivo. Considero de que los camaroneros no están solos en este momento, están todos los proveedores y debemos hacer fuerza para poder sobrepasar esta temporada anómala del fenómeno del Niño, porque juntos somos más grandes que los desafíos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Excelente presentación, bastante didáctica. Una sola pregunta. Hablaba de que la temperatura de 32 grados es una temperatura que puede o no puede convertir el camarón, ¿correcto? Correcto. ¿Cuál es la temperatura límite superior sugerida para 31. este caso donde sabemos que come y convierte? Ya. En este caso, ¿cómo es que estamos haciendo las programaciones de estas curvas de alimentación? Las estamos considerando entre 25 y 31 grados. Por encima de los 31 grados, consideramos que ya no deberíamos tener alimentación. Es diferente
de acuerdo a cada medio, porque si nos vamos a Centroamérica, sabemos que en Centroamérica, en Honduras, en Panamá tenemos temperaturas mucho más altas y vamos a tener que sacrificar en cierto modo la alimentación. Tenemos que alimentarlo porque, de todas maneras, porque hay hay zonas en las que la temperatura es más alta durante todo el día. Entonces sí se pueden hacer ciertas estrategias adicionales, pero bajo las condiciones que tenemos acá, por encima de 31 grados deberíamos no necesariamente suspender la alimentación, sino reducir, no elevarla al mismo nivel proporcional que tenemos cuando va elevándose tanto el oxígeno como la temperatura. Sí. Si tienen más preguntas, recuerden que pueden acercarse al